Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todas y a todos. Es un gusto estar de nueva cuenta con ustedes en la plataforma de IntelliJuris. Agradezco a la audiencia que nos acompaña esta noche. Estoy muy entusiasmada con este webinario porque platicaremos de un tema pues, que nos tiene a todos atentos a las resoluciones o a las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para conocer cuál será el desenlace del conjunto de reformas que se hicieron a diferentes ordenamientos electorales. Y haré una breve introducción, o más bien como un recordatorio del camino que hemos recorrido hasta el día de hoy para las personas que pues, están fuera de este contexto y posteriormente poder pasar a charlar con nuestra invitada y nuestro invitado del día de hoy. Y bueno, pues es que fueron dos los decretos que se aprobaron por mayoría en el Congreso de la Unión, en un proceso legislativo cuestionable, he de decirlo. El primer decreto es el que modificó la Ley de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Este fue publicado el 27 de diciembre. Después, el 2 de marzo de 2023, se publicó el decreto que reformó la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como la Ley General de los Medios de Impugnación en materia electoral. Ambos decretos han sido muy cuestionados y recurridos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dicen por ahí que son los decretos más impugnados en la historia. Ya nos confirmarán nuestra invitada o nuestro invitado si es así. Y es que fueron diversos partidos políticos, autoridades estatales, municipales, los propios diputados y senadores de la oposición y autoridades electorales quienes presentaron acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales en contra de ambos decretos, haciendo valer pues en esencia, pues diversos agravios que tienen que ver con las violaciones al proceso legislativo y lo que advierten que son inconstitucionalidades que se aprueban o se incluyen en la reforma. Las impugnaciones del primer decreto, de la Ley de Comunicación Social, fue turnado a la ponencia del ministro Pérez Dayán, quien concedió la suspensión para el efecto de que estas modificaciones no rigieran a las reformas, no rigieran a los procesos electorales que se encuentran en este momento en desarrollo en el Estado de México y en Coahuila esencialmente porque pues en esta reforma se incluía un concepto de propaganda gubernamental distinto al que se había estado manejando en los precedentes y la jurisprudencia de la Sala Superior. Y las impugnaciones del segundo decreto fueron turnadas a la ponencia del ministro Javier Lainez, quien concedió la suspensión solicitada por el INE respecto a todos los artículos impugnados del decreto, para efecto de que las cosas se mantuvieran en el estado en que hoy se encuentran y rijan las disposiciones vigentes antes de la respectiva reforma. Ambas suspensiones han sido impugnadas por la Consejería y justo el día de hoy se esperaba que la segunda sala tomara una decisión al respecto. Lamentablemente esto no ocurrió, pero no quiero restar más tiempo a nuestros invitados porque pues son ellos los expertos en este tema. Así que me gustaría presentarlos al auditorio haciendo una lectura de una breve semblanza. Laura Rojas es licenciada en Derecho por la UNAM y cursó el doctorado por investigación en la Universidad Panamericana Campus Ciudad de México. Trabajó 21 años en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desempeñando diversos cargos de la carrera judicial. En 2014 integró la terna como candidata a magistrada de la Sala Regional Electoral del Poder Judicial de la Federación. De 2019 a la fecha, es asociada investigadora en el Instituto para el Fortalecimiento del Estado de Derecho. Es coautora en los libros El caso Radilla, Estudio y Documentos, y La construcción de las restricciones constitucionales a los derechos humanos, Estudio y Documentos a partir de las contradicciones de tesis 293/2011 y 21/2012.
Alfonso Herrera es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, especialista en Derecho Constitucional por la División de Estudios de Posgrado de la UNAM y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid, investigador nacional nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, fue analista de doctrina en el Tribunal Constitucional de España, ha trabajado por más de 12 años en el Poder Judicial de la Federación, actualmente es el jefe de la unidad académica de la Escuela Judicial en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, autor de decenas de artículos en obras y revistas especializadas en Argentina, México, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Perú, España y Hungría, y es autor, entre otros, del libro Elementos de Jurisdicción Constitucional. Bienvenida, Laura, bienvenido, Alfonso. Después de esta breve introducción del tema, pues quisiera pues pasar a algunas preguntas que hemos formulado a partir de pues las diversas dudas que nos han surgido con estas cúmulo de leyes que han sido reformadas en la materia electoral, y como les platicaba hace un momento en el espacio breve que tuvimos antes de entrar al foro, habemos muchas personas que seguimos que nos juntamos en este webinario, que nos dedicamos a la materia electoral, pero no somos especialistas en constitucional, así que fueron muchas dudas las que nos fueron surgiendo, ¿no? Y me gustaría empezar con Alfonso, porque uno de los primeros cuestionamientos que nos surgieron es que cuando se aprobó el primer decreto de la reforma, el de la de comunicación social, había dudas sobre si las autoridades electorales u otro tipo de autoridades como los municipios y los estados que se vieron directamente afectados con las reformas de estas leyes, podrían acudir a los medios de control constitucional, porque parecía en un principio pues que las acciones de inconstitucionalidad que están solo reservadas a ciertos actores, pues no eran la vía idónea obviamente para acudir con este tipo de personas o de sujetos, y que las controversias eran, las acciones eran el medio idóneo por el que se tenía que acudir a través de los partidos políticos, y eran las controversias como el único medio que se podía usar para acudir a la Suprema Corte de Justicia. Sin embargo, pues hay una restricción, ¿no?, de que estas no pueden versar sobre leyes electorales. Entonces, el primer paso que se tuvo que sortear, incluso pues muchos temíamos que la controversia que fue presentada por el INE fuera desechada de plano, ¿no? No había como muchas esperanzas en que le fueran a dar trámite, y entonces, pues si tú nos podrías explicar por qué sí pudo ser admitida o procedente la controversia constitucional para impugnar en este caso este cúmulo de leyes electorales, o cómo se advierte que se justificó esta admisión de la controversia para cuando pareciera que los supuestos son muy estrictos. Adelante, Alfonso. Muchas gracias, Nadia. Es un gusto para mí estar contigo. Gracias por la invitación, y también con Laura, ambas grandes amigas. En efecto, este tema de la procedencia de la controversia constitucional se explica de manera compleja, porque en efecto la literalidad de la Constitución en el artículo 105, fracción primera, que es el fundamento de las controversias, establece con toda claridad que las controversias son improcedentes en la materia electoral. Es la única improcedencia explícita de la Constitución en materia de controversias. Pero no se agota ahí la posibilidad de la comprensión del tema relacionada con la admisión o la admisibilidad de los conflictos competenciales que tienen que ver con las cuestiones que explícitamente se están controvirtiendo a través de este decreto. ¿Y por qué razón? Porque el Instituto Nacional Electoral cuenta con legitimación activa en las controversias constitucionales, que es una legitimación que adquirió en realidad muy recientemente. No es una legitimación con la que se haya con la que hayan nacido las controversias. De hecho, por mucho tiempo el INE tuvo vedada la posibilidad de acudir a las controversias, porque no nada más era improcedente en materia electoral, sino que no contaba con la legitimación activa.
a partir de entender cómo se construye la legitimación activa, es decir, la posibilidad de colocar, de promover, de presentar una demanda, no se puede explicar que el INE tenga esta capacidad de presentar demandas y por lo tanto impugnaciones, conceptos de invalidez en contra de un acto de autoridad o una ley, si no es para precisamente perseguir el objetivo final, la teleología de la controversia, que es a partir de este proceso, de este juicio que conoce la Suprema Corte exclusivamente, pueda defender su autonomía institucional. Dentro de ese concepto de la autonomía institucional como órgano constitucional autónomo que es el Instituto Nacional Electoral, las controversias solo pueden explicarse entonces a partir de entender que tiene legitimación activa, que será el juicio o el proceso a través del cual el INE va a defender su posición constitucional como órgano constitucional autónomo. Esto significa que hay que distinguir necesariamente estas dos materias. La materia que tiene que ver estrictamente con elecciones, con la organización electoral, con la organización de las mesas directivas de casilla, con el cómputo, con el escrutinio de los votos, que son cuestiones operativas de las elecciones, en donde entenderíamos que el concepto estricto de la materia electoral se actualiza. Y otra cuestión es defender constitucionalmente sus competencias y atribuciones como consecuencia de que se trata de un sujeto con legitimación activa. Por ejemplo, dentro de esos conceptos que integran la autonomía del Instituto Nacional Electoral se encuentra la cuestión presupuestal, que ese es el segundo argumento por lo cual es procedente la controversia que presentó el INE. La cuestión presupuestal generó un precedente importante en la Suprema Corte, es decir, la Suprema Corte ya admitió de manera previa a estos dos decretos que integran el Plan B, hace poco tiempo incluso, pero ya generó un precedente en donde estableció que las cuestiones que merman la capacidad presupuestal del INE para enfrentar las funciones constitucionales es una materia que no se debe entender como materia electoral estrictamente hablando para efectos de la procedencia, sino que debe entenderse como una cuestión que integra precisamente esta esfera de competencia con la que cuenta el INE y sin lo cual, pues simple y sencillamente no tendría ninguna razón de ser que el INE tuviera esa legitimación activa. Esta legitimación activa se actualiza cuando la Constitución nos dice que los órganos constitucionales autónomos federales, dentro del cual cabe el INE, claro, en cuanto al entendimiento del INE como órgano nacional, se traslada análogamente a un órgano federal, puede controvertir decisiones de otros poderes, incluido el Poder Ejecutivo, el Poder y el Poder Legislativo. Esa es la razón por la cual es procedente de manera, me parece a mí, muy racional, muy nítida, la controversia que presentó. Y es que sí era muy, pues la verdad yo creo que, bueno, desde mi punto de vista, ¿no? ¿Cómo argumenta el Instituto Nacional Electoral justo la vulneración a su autonomía si no es escudriñando cuáles son las repercusiones de esas reformas en su actuación, ¿no? Cómo es que cada una de ellas, porque también eso era pues la controversia que presenta el INE, aporta una serie de información, ¿no? Y de datos relevantes que solo el INE puede saber, porque es la autoridad encargada de aplicar y de organizar todos los procesos, el proceso electoral federal y coadyuvar en los procesos electorales locales. Entonces, esta delimitación que nos haces, Alfonso, pues es creo que muy clara, ¿no? Para la mayoría de nosotros, porque efectivamente, aunque el INE tuviera que estar haciendo valer en la controversia todas esas reformas o modificaciones que están vulnerando su estructura, pues tienen que ver con la afectación en realidad de su autonomía como institución, ¿no? Y bueno, pues la otra gran pregunta que nos formulábamos, y estoy haciendo un poco me estoy retrocediendo un poco en el tiempo, pero creo que es muy importante ir entendiendo cada una de las etapas y de las decisiones que se han tomado en este proceso, porque a partir de ahí podremos hacer un balance sobre lo que puede venir, ¿no? en los próximos días. Y la otra gran pregunta era, pues superado el tema de la admisión, si era viable
convencer a las ministras y a los ministros de la necesidad de la suspensión de estos decretos, especialmente, bueno, pues la sorpresa fue también en esta figura de la controversia, ¿no? Porque pues el artículo 14 de la ley reglamentaria establecía que la suspensión no podría otorgarse en aquellos casos en que la controversia hubiera sido planteada respecto a las normas generales. Y afortunadamente, pues vimos que en el caso de la controversia del INE es en el que se concede la suspensión y que es la que ahorita prevalece hasta el día de hoy, ¿no? Pero justo para comprender también este segundo punto, Laura, quería ver si, pues con la experiencia que tú tienes de tantos años en la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Y tu expertise, nos podrías también explicar por qué es que se pudo dar o cuáles fueron las razones o argumentos que se dieron para poder otorgar la suspensión en el caso de la controversia del INE y qué efectos puede tener la suspensión, porque esa es otra gran duda que tenemos, es al leer el acuerdo, ¿no? Hay quienes opinan que la suspensión fue solo para efectos de los artículos y los planteamientos que hizo el INE en su controversia, y hay quienes han interpretado que la suspensión rige para todo el decreto, es decir, para las 4 leyes que fueron modificadas dentro de este decreto. Adelante, Laura, muchas gracias. Claro que sí, buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación, Nadia. Qué gusto verte, Alfonso. Y bueno, sí, es un tema muy interesante el que estamos tratando aquí, como bien lo dijiste de inicio. Y yo creo que para poder entender la suspensión que se otorgó en esta controversia del INE, debemos de tener presente que la ley reglamentaria, como bien lo decías, Nadia, en el artículo 14, prohíbe otorgar la suspensión en una controversia constitucional cuando se impugnen normas generales. Pero también la misma ley en el artículo 64 tiene una prohibición similar para el caso de las acciones electorales. Ahora, hay un primer paquete de impugnaciones que son las de los medios de comunicación que le tocaron al ministro Pérez Dayán y ahí se suspendió en las acciones. Mientras que el segundo paquete de la reforma le tocó al ministro Lainez y él suspendió en la controversia constitucional. Entonces aquí claramente tenemos suspensiones contra normas generales en 2 vías de control distintas. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Vale la pena recordar que la Corte desde 95 hasta 2016 no había otorgado nunca una suspensión contra normas generales en ninguna vía. Y ese criterio se había seguido de manera consistente. Pero en 2016 hubo un precedente en la segunda sala, del cual fue ponente el ministro Pérez Dayán, donde otorgó la suspensión, o revocó un auto en un recurso de reclamación en una controversia constitucional en la que el ministro instructor había negado la suspensión porque lo impugnado era la aplicación de una norma general. El ministro Pérez Dayán, y por mayoría de 3 votos de la sala, crearon un criterio en el que se decía que de forma excepcional, en los casos en que las controversias se hubieran impugnado normas generales, sí se puede conceder la suspensión cuando implicara esa norma la transgresión de algún derecho humano. Entonces, a partir de aquí se crea esa excepción para poder conceder la suspensión en una controversia constitucional en la que se impugnan normas generales, pero ojo, es la segunda sala y por una mayoría de 3 votos únicamente. Posteriormente, en 2018, recordemos que hubo una acción de inconstitucionalidad en donde se impugnó la Ley Federal de Remuneraciones de Servidores Públicos, en las que el ministro Pérez Dayán, que también fue instructor, extendió ese criterio de 3 votos de la segunda sala y concedió la suspensión ya en otra vía de control, en la acción de inconstitucionalidad. Entonces aquí vemos cómo el criterio originalmente creado en una controversia por 3 votos en la segunda sala se aplica para suspender los efectos de la aplicación de una norma en una vía de acción de inconstitucionalidad. ¿Qué pasa después? Esta suspensión otorgada por el ministro Pérez Dayán en ese momento fue recurrida
y los recursos de reclamación se resolvieron por la segunda sala en el sentido de confirmar la suspensión otorgada y confirmaron estos criterios en el sentido de que de manera excepcional se puede hacer valer y se puede dar la suspensión cuando la aplicación de la ley pudiera implícitamente llevar una violación a derechos humanos. Así se siguió con ese criterio, la segunda sala lo siguió aplicando, la primera sala también lo retomó, pero 6 meses después, la misma segunda sala volvió a conocer de un caso donde en una acción de inconstitucionalidad concedieron una suspensión siguiendo esta línea que habían tomado y sin embargo, ya con una nueva integración de la sala, se toma una determinación distinta y se dice que el artículo 64 de la ley reglamentaria prohíbe de manera tajante conceder una suspensión en contra de una norma general cuando se impugna en una acción de inconstitucionalidad y se revoca. Entonces ahí vemos que la segunda sala abandona este criterio y al día de hoy ese es el criterio último que ha sostenido la segunda sala en el sentido de que no se puede conceder la suspensión en la vía de acción de inconstitucionalidad. ¿Qué estamos viendo? Que el ministro Pérez Dayán concedió la suspensión en la vía de acción de inconstitucionalidad en contra de este plan B, digamos, en la primera parte. Y ahí es donde surge el recurso que tú hablabas, Nadia, que probablemente o previsiblemente se resolvería el día de hoy en la segunda sala bajo la ponencia de la ministra Loreta. Sin embargo, pues el asunto quedó en lista porque así lo pidió la ministra, ya que tuvo una ausencia en la sesión. Ahora bien, el ministro Lainez, en otra vía de control, en la vía de controversia, otorga la suspensión también en contra de una norma general y aquí tenemos el artículo 14. Pero igual, si retomamos el precedente original del ministro Pérez Dayán, donde dice que de manera excepcional, cuando implique la violación a un derecho humano, se puede conceder, entonces ese criterio se ha venido aplicando tanto en controversia como en acción para poder suspender normas generales. ¿Qué es lo previsible aquí? Creo que dependemos de la resolución, en gran parte, de la reclamación que quedó pendiente por resolverse el día de hoy en la segunda sala. Va a depender de lo que se resuelva en esa, aunque se refiera a acciones electorales, a esa vía, habrá que ver qué determina la segunda sala. Y aquí es muy interesante porque en todo el transcurso de los precedentes que ahorita medio expliqué rápidamente, podemos ver que tenemos un escenario donde probablemente se tengan votos encontrados. ¿Y qué exactamente quiero decir o a qué me refiero? Pues el ministro Pérez Dayán, que es el ponente y el instructor y quien otorgó la suspensión, pues va a votar en ese sentido. En el momento en el que se emitió el precedente de las reclamaciones de la ley de remuneraciones, en donde se confirmó la suspensión en una acción de inconstitucionalidad, integró sala el ministro Aguilar Morales, que en ese momento formaba parte de la primera sala. Y el ministro Aguilar también votó por conceder la suspensión. Entonces ahí ya tenemos 2 votos porque ahora el ministro Aguilar integra esa sala. Sin embargo, en ese momento, el ministro Lainez y la ministra Esquivel votaron en contra, ya cuando se apartaron del criterio. Entonces, al día de hoy tenemos, creo yo, 2 y 2 votos. Y aquí definitivamente quien va a hacer el voto decisorio es la ministra ponente, la ministra Loreta. Y sí, va a ser una resolución importante. ¿Por qué? Porque a pesar de que es en acción de inconstitucionalidad la suspensión y la prohibición está en el artículo 64 de la ley reglamentaria, pues en el caso de la controversia del ministro Lainez, también se está suspendiendo una norma general en otra vía de control, es cierto, pero retomando exactamente los mismos argumentos. ¿Y por qué digo esto? El auto del ministro Lainez es muy claro en señalar que retoma
este precedente en el sentido de que se puede conceder la suspensión cuando puede implicarse la violación de derechos humanos. Pero además el ministro Lainez agrega varias cosas en su auto de suspensión. Señala que las leyes que se están impugnando forman parte de un sistema y ese sistema de no concederse la suspensión de manera general para todo el decreto impugnado generaría una serie de falta de certeza jurídica en la aplicación del decreto. Traería más problemas que soluciones. Por lo tanto, el ministro Lainez genera una suspensión para que el decreto en su totalidad no se aplique. No solo es para que el INE no lleve a cabo cosas. El decreto no se aplica. Nadie lo puede aplicar. La norma está suspendida de manera total y absoluta. Esa norma hasta que se resuelva la controversia constitucional. Y bueno, estamos viendo también que depende de lo que se resuelva en la acción de inconstitucionalidad. Entonces, como vemos, están ambos temas muy conjuntos, imbrincados, y no sabemos qué exactamente va a pasar, ¿no? Porque tenemos una nueva integración, tanto en la primera sala, por ejemplo, el ministro Saldívar nos ha pronunciado al respecto porque era presidente y pues sí es una incógnita. Sí, muchas gracias, Laura. La verdad es que nos hacía falta una explicación de esta índole. Pues creo que justo pues la conformación, como decías tú, de la sala es muy importante, ¿no? Y por otro lado, esclarecernos los efectos del decreto también, ¿no? Porque, bueno, en ese sentido también creo que las autoridades lo han atendido. De manera reciente, la Sala Superior emitió un acuerdo justo para aclarar, ¿no?, cuál era la normativa que se tenía que aplicar, pero existía de todas formas, yo lo veía en diferentes ámbitos, la duda sobre los efectos, y es que sería muy complicado, como bien lo apuntaste en la reflexión que hace el ministro, pues invalidar solo algunos artículos de alguna ley, ¿no?, cuando todas van conectadas y forman parte del sistema electoral. Pues te agradezco mucho la explicación y quisiera ahora pasar a la otra parte. Voy como por etapas, ¿no?, con Alfonso sobre el recurso de reclamación. En principio, pues sabemos ahora, ¿no?, que la autoridad que está encargada de resolver el recurso que interpuso para ambas suspensiones, especialmente el Ejecutivo, ¿no? Teníamos la duda respecto a si es viable, o no sé si también Laura quiera participar en esta parte con su experiencia, si es posible que el recurso de reclamación en alguna situación pueda ser resuelto por el Pleno, ¿no?, de la Corte, o necesariamente debe ser resuelto por una sala, o en este caso por las salas aquí ya han sido asignadas, y en su caso, pues cuáles tendrían que ser las votaciones o las razones. Y una vez resuelto este recurso, si existe alguna otra vía o ya es nada más acudir de manera, esperar la resolución de fondo. Y por último, sé que lo que estamos esperando es que la resolución de fondo llegue antes del inicio del proceso electoral, ¿no? Pero ¿hay algún plazo? ¿Hay alguna disposición que obligue a los ministros a resolver en determinada temporalidad? ¿O o en este punto es como discrecional o conforme se vayan dando las etapas de la atención de los juicios? Adelante, Alfonso, y no sé si después Laura quisiera completar algo. Gracias. No me resisto a nadie de comentar el análisis, una cuestión que no está del todo nítida, digamos, en la interpretación de la suspensión que se otorga en estos dos casos de ambas partes del plan B, ¿no? Y lo digo porque yo he mencionado en otros foros que estaba en desacuerdo con el criterio que se adoptó en 2018, sobre todo donde es más nítido que se otorga una suspensión en contra de la Ley Federal de Remuneraciones
y en donde el fundamento de este otorgamiento pues era que se podían violentar derechos humanos a partir de los estándares que se analizan en una suspensión de manera, digamos, general en cualquier caso, ¿no? Sin embargo, sí quiero mencionar que en estos dos casos existen argumentos de los dos ministros que nos llevan a considerar, en efecto, la actualización de una suerte de excepción a lo que establece literalmente la ley al respecto. Y creo que ambos acuerdos, ambos autos que otorgan la suspensión, entonces se justifican, pero en un sentido verdaderamente extraordinario de otorgar una suspensión que sin embargo por ley está, no diría a lo mejor prohibida, pero no permitida. O sea, yo sé que técnicamente o coloquialmente puede ser lo mismo, pero técnicamente no es exactamente así. Es decir, no es que esté prohibida, pero simple y sencillamente la ley no lo reconoce como procedente el otorgamiento de la suspensión. Ahora, ¿por qué digo que en estos dos casos sí se actualizan cuestiones excepcionales y extraordinarias? Porque en el caso de la primera parte del Plan B, que es el decreto 1, el ministro Pérez Dayán encuentra una notoria, manifiesta y expresa contrariedad que en el fondo entonces es potencialmente otorgable la razón a los impugnantes porque están publicando y promulgando legislaciones que se encuentran claramente dentro del plazo prohibido por la Constitución en la expedición de leyes electorales, que son 3 veces antes del inicio del proceso electoral. Por lo tanto, un ministro instructor no puede desentenderse del contexto de los hechos que están planteados y que están en el fondo de la cuestión que se está planteando para analizar una medida cautelar. En ese sentido, es tan notorio y tan manifiesto que es posible el otorgamiento de fondo en la demanda que el ministro opta por determinar que hay una cuestión excepcional y otorgarla. Creo que entonces quería mencionar entonces este aspecto respecto de la primera parte. Respecto del segundo caso, creo que también se presenta una cuestión extraordinaria que permite interpretar la legislación en un sentido de otorgar la suspensión. Porque lo que se está diciendo por parte del promovente, en este caso el INE, es que existen aspectos de la legislación que en realidad están convirtiéndose en actos particularizados de aplicación de la ley y que se disfrazan de una norma de carácter general. Con lo cual, de no otorgarla o de establecer una argumentación distinta, pues estaríamos en un argumento de petición de principio, porque justamente lo que se está impugnando es que muchas de las determinaciones legales de la segunda parte del Plan B en realidad no son normas de carácter general, sino que disfrazadas de normas de carácter general tienen una aplicación concreta de afectaciones a partir de aplicaciones que se entenderían desde el punto de vista jurídico como concreciones de la ley. Y el ministro instructor Lainez es muy cuidadoso al establecer una lista de aspectos que se desprenden de este razonamiento. Se restringen las remuneraciones de los consejeros, desaparecen unidades existentes, se eliminan órganos del instituto, se extinguen fideicomisos, se transgrede la operación del Registro Federal de Electores, con lo cual, pues por supuesto, de toda esta lista estamos observando que existen potenciales afectaciones irreparables si es que no se concede la suspensión. Quería decir esto un poco para complementar lo que nos comentó muy ampliamente y claramente Laura. Respecto de las preguntas, es el recurso de reclamación el que en efecto se mete en impugnación para impugnar ambos acuerdos. La ley reglamentaria no establece que las salas tengan competencia, pero hay un acuerdo general del Pleno de la Suprema Corte que se ha venido actualizando con los años, que actualmente tendría que ser el Acuerdo General 1 del 2023, que se reformuló con la llegada de la ministra Piña y que aprueba el Pleno de la Corte, donde se le da esta competencia por parte de la propia Corte en su regulación interna, a través de este acuerdo, a las salas. Ahora, lo deseable desde el punto de vista muy personal es que estos recursos, por la importancia, por el alcance que tienen, por la institucionalidad que se va a afectar al respecto, ya sea que se otorgue o que se confirme el otorgamiento o que se niegue, o es decir, se revoque el otorgamiento, tendría que ser el Tribunal Pleno.
no existe una regla ahí específica, sino que son los ministros, hasta donde yo me quedé cuando trabajaba en la Suprema Corte, los que de manera personal proponen que su asunto se eleve al Pleno cuando consideran que es lo conveniente, con una argumentación mínima, la verdad, porque es una cuestión cuasi discrecional, digo cuasi discrecional porque los ministros dan alguna razón mínima a sus compañeros, a sus colegas, para que acepten que sea conocido por el Pleno. Hasta donde ha trascendido en la prensa, la suspensión en contra del decreto 2, del decreto de la segunda parte, del plan B, se va a conocer por el Pleno, no así la primera parte. Yo lo que decía en algún tuit por ahí que lancé es que por congruencia, por coherencia, quizá por certeza, las dos reclamaciones se fueran a Pleno y que lo sean los 11 ministros los que determinen este análisis, los que hagan este análisis y finalmente se establezca ya un precedente que rija hacia el futuro. Perdón, justo con esta última parte que cerró Alfonso, Laura, es que era un poco con el panorama que tú nos dabas, ¿no? De cómo la decisión sobre la suspensión, si se confirma o se revoca, depende de la conformación de la sala. Creo que sería muy viable, ¿no? Subir al Pleno si es que hubiera esa posibilidad. Y más aún cuando, también por lo que entendí y escuché de las explicaciones de ustedes dos, es que a pesar de que pareciera que pudiera haber una contradicción en el ministro Lainez, ¿no? Por haber concedido la suspensión, con esta salvedad que comenta Alfonso, creo que podríamos encontrar una sorpresa. Bueno, para empezar tendría que ser un voto congruente, ¿no? Respecto a su planteamiento y tendría una posibilidad de plantear una excepción a su criterio anterior, ¿no? Y por último, previendo que es posible hacer, pues, o sea, que todavía las cosas no están dadas porque el día de hoy se suspendió, ¿no?, la sesión. Si hubiera esta posibilidad, ¿quién tendría que plantearlo? O sea, entiendo que es el propio ministro ponente o de dónde tendría que salir la opción de poder subir al Pleno. Sí, mira, coincido con todo lo que acaba de decir Alfonso en el sentido de que no hay competencia específica para que los recursos sean resueltos por el Pleno, por las salas. Si nos remontamos al origen de las controversias, acciones y la ley reglamentaria, vemos que es competencia de Pleno por las votaciones que se requieren principalmente en las controversias y en las acciones. Y los recursos no están exentos de esa competencia. Sin embargo, como bien lo decía Alfonso, mediante acuerdos generales, el Pleno decidió delegar ciertos asuntos al conocimiento de las salas, y esto se debió a ciertos motivos en el sentido de que la carga de trabajo en el Pleno era demasiada, y entre los asuntos que se delegaron al conocimiento de las salas fueron los recursos de reclamación derivados de controversias y de acciones. Entonces, al día de hoy, los recursos de este tipo de medios de control se resuelven por las salas conforme a esos acuerdos generales del Tribunal Pleno. Pero no hay ningún impedimento para que algún ministro, ya sea el ponente o cualquier otro integrante de las salas, pueda solicitarle a sus compañeros que el asunto se eleve al Pleno. ¿Para qué? Y yo creo que esto sería, como decían, altamente deseable. Porque si estamos viendo con toda la narrativa que les hice de los precedentes que han sostenido la primera y la segunda sala, pues vemos que al día de hoy no hay un criterio definido. Y esto puede generar muchos problemas y contradicciones incluso entre las salas. Ahora bien, si vemos de esta narrativa de cómo se han pronunciado los ministros, yo veo, por ejemplo, que la ministra Yasmín, el ministro Lainez, en la segunda sala, y en la primera sala el ministro González Alcántara y la ministra Ríos Farjat han dicho que no procede conceder la suspensión en una acción de inconstitucionalidad en contra de normas generales. Pero sí es muy importante tener en cuenta la vía de control, porque el ministro Lainez lo dijo en la vía de acción de inconstitucionalidad, más no en la vía de controversia constitucional, a pesar
de que lo impugnado sea también una norma general. Entonces, tal vez ahí también hay un matiz en la diferencia del criterio del ministro Lainez, que él concedió la suspensión no en contra de su criterio, sino que consideró que estaba en una vía de control distinta, a pesar de que lo impugnado sea una norma general. Entonces, también ahí puede haber todavía una matización de criterio. Él podría sostener que en la vía de acción no, y en la vía de controversia sí, no sabemos. ¿Y qué vemos? Por ejemplo, ¿quiénes están de acuerdo porque se conceda una suspensión en la vía de acción de inconstitucionalidad, que es donde ha habido un pronunciamiento? De la segunda sala fueron los ministros Pérez, Dayan y el ministro Aguilar. Mientras que en la primera sala, cuando trataron este tema, fueron el ministro Pardo, la ministra Piña y el ministro Gutiérrez. Así vemos que no hay un criterio definido y faltan por opinar el ministro Saldívar y la ministra Loreta. Entonces, sí es altamente deseable que el Pleno atraiga los asuntos, no solo los de las reclamaciones del paquete del ministro Pérez Dayán en las acciones que concedió la suspensión, sino también la reclamación en donde el ministro Lainez concede la suspensión en la vía de acción de controversia constitucional. ¿Para qué? Para que el Pleno así fije un criterio claro sobre si la suspensión procede o no en la vía de acción de inconstitucionalidad, en la vía de controversia constitucional, cuál va a ser la interpretación debida de la prohibición que está en el artículo 14 respecto de la concesión de la suspensión en vía de controversia constitucional y cuál la interpretación del artículo 64 de la misma ley que se refiere a la imposibilidad de conceder una suspensión en la vía de acción de inconstitucionalidad. Entonces, sí parece que sería muy conveniente que el Pleno los atraiga, fije un criterio ya definitivo y lo que resuelvan, ya sea el Pleno o las salas, porque pues sí, los ministros van a tener la última palabra de en qué sede van a resolver estos planteamientos. Tú preguntabas, Nadia, si hay otro recurso o ya es una resolución definitiva. No hay recurso. Lo que se resuelva es definitivo porque es la última instancia en la que se puede impugnar estas situaciones sobre las concesiones de la suspensión. Entonces, lo que diga la Suprema Corte, ya sea en pleno o en salas, en la resolución de estos recursos de reclamación, van a tener la última palabra al respecto. Y también habías preguntado, ya dejando de lado la suspensión, si las controversias y las acciones se tienen que resolver de manera rápida, si hay un plazo, un término, para que la Corte atienda a estos pronunciamientos. Lo cierto es que tratándose de materia electoral, en las acciones de inconstitucionalidad, la vía de resolución es sumaria. De hecho, la ley reglamentaria establece un procedimiento sumario de integración. Los plazos son más rápidos para la integración del expediente, más cortos, con la finalidad de que la acción de inconstitucionalidad planteada en contra de normas electorales se resuelva a la brevedad posible y antes de que se vaya a aplicar en el proceso electoral correspondiente. Y así lo dispone la propia ley reglamentaria y se advierte desde la creación de la fracción segunda del artículo 105 de la creación de las acciones electorales en 1996, donde se incorporó que se podían impugnar normas electorales en acción de inconstitucionalidad, se dijo el análisis de normas electorales debe ser sumario y pronto para que la Corte se pueda pronunciar respecto de la constitucionalidad de normas electorales para su aplicación o no en el proceso electoral. En la experiencia que yo tengo, que yo trabajé 21 años en la Corte, el 99% de los casos, las acciones en materia electoral se resolvieron de manera pronta, sumaria y expedita. Solo hubo una ocasión donde no se pudo por la extensión de la acción y lo que se hizo en ese caso fue que en los efectos, aunque se había declarado la invalidez, se postergaron la entrada en vigor de esos efectos. Se dijeron que no eran para este proceso porque el proceso ya había iniciado con esas normas que aunque se hubieran declarado inconstitucionales, pues se tendrían que aplicar por certeza electoral y que serían ya inaplicables para el siguiente proceso electoral. Entonces, en teoría sí me parece que la Corte va a resolver ambos medios de control de manera muy, muy pronta,
pero creo que sí, las primeras que se van a integrar son las acciones de inconstitucionalidad por este proceso de trámite expedito y sumario que he explicado. Gracias. Y nada más para hacer un apunte respecto a esta posibilidad de que se conozca la suspensión en pleno, nada más sé que a lo mejor suena obvio, pero aun cuando hubiera esa posibilidad de subir el recurso al pleno, la votación que se emitiera en ese momento tampoco vincula al fondo, ¿no? Porque lo que se estaría conociendo son justamente los efectos de la suspensión y analizar únicamente la viabilidad o no de esta, ¿no? Entonces estaríamos aún así, pues ante la incertidumbre de lo que se resolvería en el fondo, ¿no? Y bueno, pues yo quería nada más hacer un comentario en cuanto a lo que comentaba Alfonso respecto a cuáles fueron los elementos que advierten en ambos acuerdos de suspensión. La verdad es que yo cuando salió el primer decreto, ¿no? El que tenía que ver con la Ley General de Comunicación Social, y me parecía muy lógico que ese decreto no iba a operar en el Estado de México y en Coahuila, ¿no? Ni siquiera pensé en que fuera necesario que la Corte lo decretara, porque es por todo sabido, los que nos dedicamos a la materia, que no puedes hacer reformas 90 días antes de que inicie el proceso electoral. E incluso las propias autoridades también electorales así lo habían leído, ¿no? La sala regional emitió también pronunciamientos, el propio Instituto Nacional, ¿no? Entonces, sí es una sorpresa, por ejemplo, para mí, ¿no? Que este tema todavía se esté discutiendo en una suspensión, en el recurso de la suspensión. Y la otra cuestión es la operatividad y la logística del segundo decreto. O sea, yo trabajé en el Instituto Federal Electoral y luego el INE varios años, más de 10 años, y conozco pues lo difícil que es organizar un proceso electoral, ¿no? Y lo complicado que hubiera sido si no se hubiera otorgado la suspensión, que el instituto hubiera empezado a despedir personal y luego volverlo a contratar si es que en algún momento en el fondo se resolvía que la reforma era constitucional. O sea, simplemente por una cuestión operativa sería muy catastrófico, ¿no? Desmantelar a la autoridad de manera previa o de unos meses previos al inicio del proceso electoral. Y comento esto algo porque quisiera pasar ahora a la última de las preguntas que yo tenía formuladas para después leerles las que están haciendo en los chats. Visto este panorama, ¿no? Que tenemos además de incertidumbre, creo que tenemos un escenario muy complicado para las autoridades electorales, ¿no? Y bueno, y para también los estados, porque los transitorios del decreto establecen un plazo para poder hacer las adecuaciones que prevé las reformas. Esto implica pues que tanto el Instituto Nacional Electoral, los organismos públicos electorales locales, los congresos de los estados, tienen que hacer diversas adecuaciones a la normativa para poder iniciar o operar los procesos que tenemos en curso, ¿no? ¿Cuál sería nuestro peor panorama o al que podríamos enfrentarnos ahorita que ya tenemos los datos? Pues por un lado de lo que comentaba Laura, de que podemos tener la certeza de una resolución previa al proceso, ¿no? También esto que comentó Laura es muy importante, ¿no? Que aun cuando los recursos se resolvieran una vez iniciado el proceso electoral, pues los efectos no podrían aplicarse porque estaríamos infringiendo el principio de certeza justo del proceso electoral, ¿no? ¿Ustedes cómo vislumbran nuestro futuro? ¿Cómo ven también cómo podría, pues ya que estamos hablando al tanteo, ¿no? Pero es bueno tener como una opinión y un panorama de parte de ustedes de qué es lo que podríamos esperar en los siguientes días. Alfonso, si quieres empezar tú y luego Laura.
Bueno, yo coincidiría con Laura en el sentido de que la Suprema Corte, pese a que no existe un plazo específico en la ley en el cual tenga que resolver, es decir, no tenemos un plazo fijado taxativamente hablando al respecto. Sin embargo, sí tenemos plazos intraprocesales, vamos a llamarlos así, en donde se va haciendo expedito el procedimiento, con lo cual teleológicamente se entiende por parte de la Corte, así lo ha hecho en la práctica, que debe actuar de manera expedita cuando analiza acciones en materia electoral. Claro, aquí este criterio análogamente le va a aplicar a la controversia, porque estamos hablando del instituto que va a organizar precisamente la elección del 2024 y, por lo tanto, la Corte tendrá que actuar en consecuencia y creo que lo ha hecho de manera muy nítida a lo largo de su historia reciente. ¿Qué creo que puede pasar? Yo creo que la Corte va a estar trabajando de manera a marchas forzadas, entre comillas, pero que va a cumplir con su papel de manera también rápida. Sí creo que a la Corte no le aplica el plazo relacionado, porque esto se estuvo hablando también en redes y en algunas conversaciones, que le aplicaba el plazo relacionado con que no puede haber modificaciones legales fundamentales. Las interpretaciones judiciales que puedan surgir no actualizan la prohibición del plazo constitucional. Este aplica para el legislador. La Corte tiene sus tiempos y por supuesto que eso, insisto, no va a demeritar que lo haga de manera acelerada como corresponde en la materia electoral. ¿Qué es lo que creo que puede pasar? Creo que el aspecto relacionado con la incerteza que puede provocar suspender, no suspender, actualizar una legislación, revivir una legislación anterior, es decir, el galimatías de incerteza que se puede provocar con distintas determinaciones de los órganos que forman la Suprema Corte y que tienen que intervenir en ese asunto, va a jugar un papel relevante en la práctica. Es decir, en lo personal consideraría que la puesta en riesgo de la celebración de las elecciones y de la solidez que pueda tener la institución electoral para organizar las elecciones que ya van a iniciar, el proceso electoral que ya va a iniciar en septiembre, la puesta en riesgo que puede provocar que esto provoque la incerteza en el ejercicio de los derechos políticos de la ciudadanía, en los derechos de de quienes van a participar en la contienda, partidos, candidatos, aspirantes, va a jugar un papel relevante jurídicamente porque eso tiene que tomarse en cuenta a la hora de ver si voy a revocar la medida y que puedo provocar, pues, lo que el ministro de la ANES dice en su acuerdo, un caos operativo que al final, pues, va a ir en contra no solamente de la certeza, sino en contra de los propios principios democráticos que sustentan la organización de la elección y los propios derechos fundamentales en la materia político-electoral. Por lo tanto, sí creo que va a cumplir el tiempo y que hay elementos para pensar que la incerteza juega un papel jurídico relevante para no revocar las suspensiones. Pero bueno, quizás eso es un anhelo propio y personal. Yo considero que jurídicamente se sostiene. Sí, perdón, Laura, antes de darte el uso de la voz, es que justo era el problema, ¿no? Creo que tenemos, porque aunque la Corte tiene un plazo, digamos, sumario para resolver, podría estar resolviendo pues 15 días antes del inicio del proceso y estaría en tiempo, ¿no? Digamos, atendiendo a sus plazos. Pero ya no sería viable que las autoridades pudieran realizar las adecuaciones necesarias. Yo creo que es muy complicado para las autoridades ahorita saber ni siquiera en qué fecha va a iniciar el proceso. O sea, inicio o no inicio ya los actos de preparación, ¿no? Hasta cuándo tengo que esperar. Eso nada más es como una reflexión que yo quiero realizar para seguir problematizando un poquito el tema. Pero quisiera leerte una de las preguntas que ponen aquí en el chat, a ver si, que también es otra cuestión a la que nos podemos enfrentar. Dice, ¿qué pasa si en el fondo en algunos aspectos se obtienen 8 votos, pero no de manera integral? O sea, podrían generarse un sistema electoral incongruente, sobre todo por la forma en que se toman las votaciones.
O sea, que pueda haber, eso porque eso también no lo tenemos que traer en el radar, ¿no? Podría ser que dividan, ¿no? Y declaren inconstitucionales solo algunos preceptos y otros no, ¿no? Y otra pregunta que nos hacen es, al estar suspendido el decreto, si se revoca, algunos plazos, creo que esto es un poco lo que ya habíamos hablado, algunos plazos de los transitorios ya estarían rebasados y se pondría la autoridad electoral en un problema, ¿no? Aquí yo pensaría ahorita cuando lo que estaba comentando Laura, pues que probablemente se podría decretar el efecto que comentabas, ¿no? O sea, dada la temporalidad, si bien decreto, a lo mejor determino que es constitucional el decreto, no lo podemos operar para este proceso porque sería inviable, ¿no? Bueno, así entiendo yo que puede darse también esa opción. Adelante, Laura. Así es, mira, para la Corte ha sido muy importante y siempre ha tenido muy presente en este tipo de asuntos el principio de certeza electoral que mencionaba Alfonso. ¿Y ese principio en qué consiste? En que todos los intervinientes en el proceso electoral, todos los actores que forman parte de él, las autoridades que organizan, los candidatos, los votantes, que todos sepamos a qué reglas nos vamos a tener y se van a tener en el proceso electoral en el que se van a aplicar. Entonces la Corte va a partir, estoy segura, de ese principio de certeza. Aplicando ese principio de certeza, debemos recordar que la Corte, el plazo de los 90 días a los que te referías, en efecto, no le aplica a la Corte. Se dijo desde la creación de esta prohibición de reformar o hacer modificaciones fundamentales a leyes electorales dentro de los 90 días, estos 90 días son previos al inicio del proceso electoral. Y ese plazo se dio con la finalidad de que la Corte pudiera resolver de manera muy clara y precisa si la constitucionalidad de las normas que se van a aplicar al proceso electoral son válidas o no. Este plazo es justo para eso, en garantía de la certeza electoral. Entiendo la parte donde, aun cuando la Corte resolviera antes del inicio del proceso electoral y que dijera son válidas las normas, eso complicaría ya la organización de las elecciones por todo lo que implica. La Corte, al tener en mente y muy claro este principio de certeza, recordemos que tiene facultad para fijar efectos. Y en las acciones de inconstitucionalidad en materia electoral lo ha hecho de muchas formas. En algunos casos ha determinado, por ejemplo, la invalidez de normas y entonces decide que se lleve a cabo la reviviscencia, y así se denomina, la reviviscencia de las normas que regían anteriormente, para que el proceso se lleve conforme a los criterios anteriormente establecidos en las normas anteriores. O también tiene efectos como los que te comentaba, en el sentido de que declara la inconstitucionalidad o la constitucionalidad de la norma, pero dado lo apretado de los tiempos, puede postergar la aplicación o la entrada en vigor de esa declaratoria de inconstitucionalidad o de validez, no para este proceso electoral, en función del principio de certeza, sino hasta el siguiente. O sea, la Corte puede modular sus efectos y creo que la Corte siempre ha sido sumamente cuidadosa y delicada en cómo fija esos efectos justo por la garantía del principio de certeza electoral. Entonces, yo creo que el escenario que tenemos, sí estoy convencida de que la Corte va a resolver de manera pronta. Recordemos que además, en el caso del plan B, segunda parte, no solo está la controversia del ministro Lainez promovida por el INE, también están las acciones de inconstitucionalidad, las cuales se promovieron por partidos políticos, y me parece que las acciones de inconstitucionalidad también se van a integrar de manera muy pronta, y lo que se resuelve en la acción de inconstitucionalidad va a normar sobre lo que puede impactar en la controversia. Ahora bien, en la cuestión de las votaciones, que comentaban, si en algunos puntos se declaran 8 votos y en algunos otros no, y entonces el sistema no embona, en principio creo que
derivado igual del principio de certeza en materia electoral, la Corte lo va a analizar como un sistema normativo, porque no puedes analizar las normas de manera aislada, porque generarías un caos. Entonces, dada esa certeza, me parece que el análisis sí va a ser en materia sistemática y el pronunciamiento de la Corte, creo y confío, debería ser así, en el sentido de para evitar inseguridad jurídica. Bueno, eso la verdad me deja muy tranquila. Y quería, bueno, nos quedan algunos minutos, la verdad, como les comenté hace un ratito, el tiempo siempre se nos va muy rápido en el webinario. Quiero leerles las últimas preguntas que tenemos aquí en el chat para darles el uso de la voz, Alfonso o Laura, quien quiera responder. Jorge nos pregunta, desde su opinión, ¿la Suprema Corte se pronunciará a fondo sobre las particularidades de la reforma o incluso se echará de plano por los vicios en el procedimiento legislativo? ¿Qué antecedentes hay al respecto? Moisés nos pregunta, ¿qué efectos tendría la revocación de las suspensiones para ofrecer certidumbre de las elecciones? Creo que eso ya lo contestó un poco Laura. Bueno, les mandan saludos, les agradecen la ponencia, los felicitan. Y aquí había otra pregunta que también me parece interesante de Daniel. Nos pregunta si procedería un recurso de convencionalidad ante los organismos internacionales. Entiendo que al resolver la Corte el fondo, no lo precisa, pero creo que es importante también como vislumbrar esa opción. Bueno, Moisés nos hizo también otra pregunta, pero creo que ya quedó atendida. ¿Qué efectos tendría la revocación de las suspensiones? Y nos hablaban también de los efectos de la suspensión y del Acuerdo 1-2023. Creo que hemos atendido todas las inquietudes. Si quieren, les doy unos minutitos a Alfonso y a Laura. Sirve que también nos sirve para cerrar la participación. Si quieren hacer alguna conclusión o algún comentario final, adelante. Bueno, yo creo, me parece que de lo que hemos estudiado, de cómo vienen las impugnaciones, de lo que vimos en cómo se desarrolló el proceso legislativo, desde mi perspectiva es altamente probable que la Corte invalide por violaciones de procedimiento. El procedimiento fue totalmente desaseado, completamente viciado, y la Corte sí ha tenido muchos pronunciamientos para invalidar normas desde procedimiento legislativo. Hubo un tiempo en el que la Corte no aplicaba ese criterio y casi convalidaba cualquier violación con el criterio de las votaciones mayoritarias. Sin embargo, a lo largo de los precedentes se han creado ciertos criterios donde, por ejemplo, se tiene que dar intervención a las minorías parlamentarias, seguir todos los trámites del procedimiento legislativo y una serie de reglas que la Corte palomea y va determinando si la cantidad de violaciones tienen lo que se denomina un potencial invalidatorio. Y ese potencial invalidatorio sí lo han aplicado en muchas normas. De hecho, el año pasado invalidaron por unanimidad de votos la Ley de Derechos de las Audiencias por violaciones al procedimiento legislativo. Ese es el último precedente que yo recuerdo donde por ese tipo de violaciones invalidaron, y me parece que de estudiar cuáles fueron las violaciones ahí, aquí hay muchas más. Entonces sí me parece que la Corte puede tomar ese camino y pues sería lo deseable. Yo coincido centralmente con Laura. Creo que no hemos tenido muchas polémicas, pero es porque yo estoy muy en la línea de lo que ha expresado Laura en todo lo que ha dicho. También creo que hay una gran posibilidad de que la Suprema Corte alcance una mayoría calificada para determinar la invalidez del procedimiento legislativo. Uno de los argumentos centrales cuando se elabora un concepto de invalidez sobre este aspecto es que se justifique medianamente o mínimamente la urgencia de una iniciativa de reforma como esta, en donde están modificándose prácticamente las legislaciones centrales
que operan la democracia electoral y al no existir siquiera una justificación mínima, ningún paso por comisiones, incluso violentando regulaciones internas de la propia Cámara de origen, pues creo que hay posibilidades de que la Corte se centre en que ni siquiera puede tener viabilidad una validez de procedimiento legislativo con base en sus propios precedentes, que son muy largos en su historia, muy, me parece, claros en cuanto a los requerimientos que actualizarían la validez, y creería yo que es posible que se actualice este escenario. Y respecto a al tema de los organismos internacionales, las cortes internacionales, bueno, es un tema que también a mí me llama la atención especialmente. La Corte Interamericana, quiero mencionarlo, el día de ayer notificó una sentencia, la sentencia en el caso Aguinaga contra Ecuador, en donde elabora argumentos relacionados, una interpretación, digamos, relacionado con la autonomía e independencia de los órganos, los tribunales electorales y los órganos electorales frente al poder político. Y creo que estos aspectos en algún punto podrían, no todos, porque la verdad es que hay unos aspectos internos importantes en los temas que tratan las dos partes del Plan B, pero sí hay algunos aspectos muy específicos que creo que podrían superar un estándar para elaborar una denuncia internacional en algún punto muy poco, digamos, cercano en el tiempo, pero sí existen por ahí argumentos, por ejemplo, relacionados con las maneras en las que un legislador en coordinación con el Poder Ejecutivo están armando un sistema que prácticamente están tratando de insertarse en las lógicas de independencia y la autonomía de un órgano constitucional autónomo que organiza la elección, y que también están, desde el punto de vista, por cierto, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con la modificación con la sustitución prácticamente de una ley, están habiendo problemas también de aspectos relacionados con lo que el legislador dice que el tribunal debe hacer al resolver los casos. Creo que ahí hay otra ruta por la cual el legislador está pretendiendo que el tribunal no tenga mucho ámbito de aplicación de su impartición de justicia, como lo ha hecho en su historia, y ahí podemos desprender también temas de violación a la autonomía y a la independencia del Poder Judicial de la Federación a través del Tribunal Electoral. Entonces, pues quería decir también esto porque me parece que es relevante. Pues muchas gracias, Alfonso, Laura. Yo coincido con todas las personas que están escribiendo en el chat, que les agradecen el compartir su conocimiento con nosotros, el tiempo que nos otorgaron el día de hoy. La explicación ha sido muy clara, muy enriquecedora, nos deja pues muchos puntos aclarados, ¿no? Que nos causaban mucha incertidumbre sobre a lo que nos podemos enfrentar en los próximos días. Y bueno, también quiero agradecer al auditorio que cada mes nos acompaña en este espacio dedicado a la reflexión en materia electoral. Quisiera que nos volvieran a acompañar el próximo mes. Estamos cada mes analizando temas de relevancia, justamente con miras al inicio del proceso. Pues les agradezco de nueva cuenta a los dos y espero nos veamos pronto, y buenas noches a todas y a todos. Gracias, buenas noches. Muchas gracias.